entonces con el apartado de los juegos motores, otro de los grandes contenidos que pertenecen a la educación física escolar. Empezaremos con el concepto de juego, un concepto que ha sido elaborado por el profesor Vicente Navarro, antiguo profesor de esta facultad, y que lo ha ido desarrollando y perfeccionando a lo largo de los años. Bueno, en el 2002, en su gran libro, gran recomendable libro El afán de jugar, dice que el juego, ojo, juego en general, no juego motor, sería una actividad recreativa de incertidumbre sometida a un contexto sociocultural. Bien, recreativa, ¿por qué? Porque lo que importa el juego es su función de diversión y de incertidumbre porque efectivamente se juega con el objetivo de ver qué es lo que pasa. No sabemos, no jugamos cuando ya sabemos por antelación el resultado. Otra gran definición es la de Spencer, referida al juego, en la que dice que, bueno, que al final las personas jugamos por un afán de liberar ese exceso de energía que suele estar manifestado entre el alumnado de infantil y de primaria y que sirve como motor para que las personas, los niños y las niñas en este caso, puedan jugar. Bien, una primera clasificación de juegos que podríamos establecer esta diferencia entre juegos motores y aquellos juegos que no son motores o sedentarios. Ahí tendrían algunos ejemplos de juegos motores, que son todos los que hemos practicado nosotros en la mayoría de las situaciones de educación física, y juegos sedentarios donde la motricidad no es parte significativa. Y en este sentido, Vicente también en ese libro del afán de jugar, pues habla de las características de un juego motor. Fíjense que el apellido motor aquí, pues es importante tenerlo en cuenta. Él dice que es una actividad lúdica, es decir, que hay diversión de por medio, significativa, es decir, que los participantes le dan una interpretación a ese juego que se manifiesta con una situación motriz, es decir, la motricidad es importante, es el medio y además, como dice Vicente, está mediada por un objetivo motor. Por lo tanto, en el juego motor la motricidad se utiliza como medio de desarrollo de la persona, pero es que además como un objetivo también. El juego motor es en sí mismo objetivo motor, con sí persigue un objetivo motor. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar situaciones de aprendizaje en el ámbito educativo. Otra clasificación muy extendida que aparece en la literatura es la diferencia de los juegos entre autóctono, popular y tradicional. Grosso modo, vendría a decir que autóctono es que ha nacido, se ha generado un territorio, aunque a veces es complicado decir cuándo un juego ha nacido específicamente en un territorio o ha sido importado de otro lugar. Luego vendría el juego popular, que tiene dos acepciones. Una sería aquel juego que ha sido practicado por las poblaciones de los entornos rurales o también aquel juego que es practicado por una gran cantidad de población. Y por último el juego tradicional, que es aquel juego que se ha ido transmitiendo de generación en generación. En general, dos generaciones se considera que sería tradicional, es decir, de abuelos, padres e hijos, de abuela, madre e hija. Esto es lo mismo que hemos comentado, es decir, ese juego autóctono que es muy propio del lugar y que se toma ese lugar como referencia. Ese juego popular que además tiene gran aceptación dentro de una zona específica, donde se practica de manera asidua. Y por último, ese juego tradicional que nos han enseñado nuestras generaciones precedentes. ¿Es importante tratar el juego tradicional en la escuela? Pues sí, es muy importante porque, como bien dice Vicente, corren el peligro de desaparecer. Eso no quiere decir que los juegos tradicionales haya que enseñarlos de manera tal cual en la escuela y que realizar modificaciones porque algunos pueden ser peligrosos. Pero sí que es un elemento necesario que se sigan transmitiendo esos juegos tradicionales en el entorno de la escuela. Con respecto a las características que podemos encontrar en todo juego, y no solo en el juego motor, encontraríamos que el juego es libre. Los niños y las niñas juegan por puro placer, porque les gusta, y no han sido obligados a ello.
De igual manera es puro, es decir, está libre de ideologías y de intencionalidades diferentes a las de la diversión, es espontáneo, surge en el seno de un grupo de amigos y amigas que quieren reunirse y jugar algo, es improvisado también, en el sentido de que se van tomando medidas sobre acuerdos y normas sobre la marcha, y además un gran objetivo es que es placentero, que los niños y las niñas juegan porque les gusta y porque les resulta placentero jugar. Aspectos que debemos respetar también en el ámbito educativo, en la medida de lo posible. Y ahora empezaríamos ya con las clasificaciones que nos interesan a la hora de diseñar tareas motrices en el ámbito de los juegos motores. Por ejemplo, la que establece Paleva es muy interesante. Él dice que en función de la participación en la comunicación, los juegos pueden ser psicomotrices, es decir, aquellos juegos que se realizarían de manera individual, como puede ser saltar a la comba, cuando lo hacemos solo, o juegos sociomotrices cuando participamos con demás personas en un mismo juego, como podría ser un juego de persecución o en el mismo caso anterior, cuando saltamos a la comba en pareja, en tríos o en gran grupo. Bien, a esto Valevas le dice que dentro de los juegos sociomotrices podemos diferenciar juegos de oposición, de cooperación o juegos donde se darían las dos situaciones. Juegos de oposición serían juegos donde se dan un duelo de uno contra uno, por ejemplo, un juego en el ámbito deportivo puede ser la lucha canaria, pero juegos, por ejemplo, de derribar a otra persona, en este sentido estaríamos en juegos de duelos individuales. Juegos cooperativos, que ya los hemos practicado y sabemos que son juegos donde todos participamos con el objetivo de llegar a una meta común, como podría ser transportar una colchoneta sin utilizar las manos en un determinado espacio. Y luego tendríamos los juegos de cooperación. Oposición son juegos donde cooperamos con un equipo, pero además nos oponemos a otras personas, como podrían ser los juegos de persecución o juegos como la araña, la muralla, donde tenemos un equipo que trabajamos de manera colaborativa para perseguir otro grupo de personas. Bien, el juego cooperativo es lo que hemos estado diciendo, que es un juego en el que nadie gana, en el que, perdón, todos ganan y nadie pierde. No hay competición. El juego de cooperación, pues aparte de ese elemento colaborativo y cooperativo en el que todos intentan conseguir un objetivo, pues también hay una oposición por parte de un equipo o unos adversarios a los que queremos ganar. Otras clasificaciones que nos podemos encontrar con respecto a los juegos son, por ejemplo, en función de la dinámica de grupos, podríamos decir que nos encontramos con juegos donde lo importante sería presentar a los miembros y a los participantes de ese grupo, o en los que simulamos diferentes situaciones y entornos, como por ejemplo simulamos un juego en el que estamos en un hospital, en relación con algo simbólico, juegos de confianza, juegos de cooperación, como hemos dicho, juegos donde lo importante sería aprender a resolver conflictos. Bien, pero ¿qué diferencia existe entre juego y deporte? Pues la gran característica que existe entre el juego y deporte es que el juego está institucionalizado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una federación, que tiene unas normas, tiene un reglamento, mejor dicho, que está aprobado y existe una competición estandarizada, etcétera, cosa que no existe en los juegos motores. Una de las clasificaciones más extendidas, bien más reconocidas, es la de Piaget, es entre tres tipos de juegos, que serían los sensoriomotores, los simbólicos y los de regla. Bien, Piaget lo estudiando e investigando en los niños se dio cuenta de que en función de su desarrollo cognitivo, pues desarrollaban un tipo de juego u otro. Dentro de los juegos sensoriomotores, tendríamos aquellos juegos donde lo importante es la motricidad y el alumnado, pues, lo que hace es jugar porque le produce el placer mismo del movimiento. Suele ser entre los 0 y los 2 a los 3 años. Cuanto al juego simbólico, estaríamos hablando de aquel juego donde ya se empiezan a representar situaciones, como por ejemplo un juego de persecución o un juego de persecución en el que hay unos roles definidos,
o esos juegos donde los niños y las niñas representan papeles como pueden ser el dragón, pueden ser el mago, pueden ser situaciones incluso reales como un hospital, la casita, etc. Y en los juegos reglares pues ya son aquellos juegos donde existen unas normas y unas reglas un poco más desarrolladas, estandarizadas, como pueden ser los juegos que hacemos en la escuela, tipo Marró Fuera o un Brilé, etc. Bien, en estas diapositivas exactamente vienen a explicar esto que les he comentado, el juego sensorio-motor. Bueno, hay una intencionalidad clara, si no se repiten los procesos de movimiento simplemente porque al niño o a la niña pues le produce placer ese gesto. Es lo que llamaríamos las reacciones circulares. Con respecto al juego simbólico, incluso podríamos diferenciar entre aquel juego imaginario en el que el niño o la niña se imagina una situación que desarrolla con unos amigos que son imaginarios, el juego de fantasía como aquel juego en donde los niños y las niñas representan distintos roles como príncipes, princesas, dragones, magos, magas, hadas, elfos, etc. Y aquel juego dramático en el que se representan las situaciones que, como dije antes, pueden ser situaciones reales, vivir en un hospital, estar en un hospital, vivir en una casa, y representaciones bueno, en función también de unos disfraces que eso ayudan a introducir al alumnado en el simbolismo. Con respecto a las características del juego motor, habría que decir que hay una significación motriz, es decir, la motricidad representa o se interpreta como algo que está sucediendo dentro del mismo, es decir, cuando se está jugando, pues hay unos niños que están corriendo, eso que quiere decir que tratan de atrapar a otros, están huyendo de otras personas, etc. Hay un grado de regulación en el sentido de que hay unas normas, unas reglas que hay que acatar, hay una distribución de papeles como pueden ser los perseguidores y los perseguidos, hay una meta, se trataría de capturar a todos los demás y se repite por el mero hecho o el placer que produce el juego. Bien, y acabaríamos con los elementos estructurales del juego motor. Todo juego motor, como bien aparece en esta diapositiva, se desarrolla en un espacio, en un tiempo. A veces el tiempo es lo que dure la estructura del juego, como puede ser un juego tipo 1, 2, 3, Juan Periquito 3, que se termina cuando uno de ellos llega al final de la pared, o puede ser un juego en el que se termina cuando todos están eliminados, etc. Puede ser un juego con una duración indefinida. Efectivamente, evidentemente hay unos jugadores, hay unos oponentes, compañeros, adversarios, adversarias. Hay una meta que sería conseguir un elemento, o ganar o perder. Puede haber un móvil o no, puede haber un implemento o no, entendiendo por implemento aquel objeto que ayuda a manejar el móvil, como puede ser un stick, una raqueta, etc. Y también hay unas reglas que regulan el comportamiento de las personas. Bien, y con esto acabaríamos con el tema de los juegos motores, otro de los grandes contenidos que constituyen la educación física escolar.